¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este análisis técnico de Bitcoin. El día de hoy vamos a empezar por un gráfico de una hora al corto plazo, ya que a la apertura del mercado de Wall Street el día de hoy lunes, pues hemos tenido bastante acción. De hecho, hemos tenido una recuperación bastante interesante en Bitcoin, con lo cual vamos a empezar por esta temporalidad e iremos escalando luego, ¿no? En lo que es el gráfico de una hora, amigos, fíjense cómo nosotros hemos tenido una proyección que habíamos dejado aproximadamente del día sábado, donde el precio estaba lateralizando en esta zona que era la parte baja del rango, que de hecho lo voy a marcar con un rectángulo, esta zona baja del rango, ¿vale? Nos encontrábamos aquí, lateralizando por debajo de la media exponencial de 55, lo cual significaba señal de debilidad, significaba de que el precio ya había barrido una vez la liquidez, una segunda vez y una tercera vez, con lo cual en un cuarto ataque como este era probable de que el precio termine rompiendo y superando los mínimos anteriores que habíamos terminado obteniendo en estos casos de aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a final de cuentas desde el último análisis? Pues que el precio directamente, tras los intentos de tocar la media y no lograr superarla, pues terminó rechazando y teniendo un empuje importante hacia abajo, ¿ok? Esto básicamente ha sucedido el fin de semana. Sin embargo, el día de hoy lunes, pues podemos ver que el mercado y sobre todo que Bitcoin y las criptomonedas están reaccionando de manera positiva, se está recuperando el precio, ¿ok? ¿Qué oportunidades nos ha mostrado la acción del precio para poder evidentemente gestionarlo y poder cazar entradas? Lo primero, en gráfico de una hora tenemos justamente que el precio vale, consiguió un mínimo que fue atacar mínimos menores a los anteriores a nivel de liquidez, muy bien. Y luego tuvimos este rebote a la media exponencial de 55, ¿vale? Y luego el rebote terminó rechazando nuevamente a generar un mínimo menor al anterior, ¿ok? Entonces, al corto plazo, lo que hemos tenido ha sido caída, suelo, liquidez, porque esta mecha de absorción que ustedes pueden ver aquí se llama liquidez, es decir, que barren a todos los traders novatos y principiantes y luego el precio recién de que los limpia y los barre, rebota. ¿Por qué sucede esto? Porque Bitcoin y el mercado cripto es manipulado. Entonces, evidentemente, siempre va buscando y cazar la liquidez. Esto principalmente pasa porque al haber velas de pausa, muchos traders se adelantan, se emocionan y dicen, ok, cayó, vale long, vale long, vale long. ¿Qué te dice el market maker? ¿Qué te dice los que mueven el precio de Bitcoin? Los millonarios, los que tienen cantidades ridículas de dinero. Pues te dicen, no, no va a subir. Si hay mucha gente acumulándose en long, en long, en long aquí, no. Antes de subir, mechazo, los limpiamos, pasamos la escoba, soltamos sus posiciones, les tocamos el stop loss, les liquidamos la posición o la cuenta, inclusive algunos, y luego a partir de ahí el precio termina recién teniendo el rebote esperado. Con lo cual, caída, lateralización, se adelantan algunos en long, liquidamos y luego recién viene el rebote bueno. Este es el rebote bueno. Entonces tuvimos el rebote aquí a la zona de la media exponencial de 55, del trail de 55, y a partir de ahí tuvimos otro rechazo más en continuación bajista de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pudimos operar a partir de aquí? Pues bueno, fíjense aquí en lo que son los osciladores de la parte de abajo. Tenemos nosotros este mínimo y tenemos este mínimo. De hecho, lo voy a marcar mejor con esto. Este mínimo y tenemos este mínimo. Y en lo que respecta a los osciladores de la parte de abajo, tenemos este valle rojo y este otro valle rojo. Con lo cual, si nosotros trazamos una diagonal entre este mínimo y trazamos una diagonal entre estos valles, entre estos squeeze momentum de la parte de abajo, pues tenemos una divergencia alcista. Tenemos que el precio ha continuado buscando mínimos cada vez más bajos y con un squeeze momentum decreciente, con valles decrecientes, lo que nos da señal de divergencia alcista. A partir de que tuvimos la pauta y la entrada en divergencia alcista, el precio está empezando a subir. Y de hecho actualmente en el presente se encuentra rompiendo la parte del trail. Vamos a ver si es para iniciar ahora una tendencia alcista, por el contrario, ¿ok? Pero entonces la potencial entrada que ha habido es aquí, ¿ok? Ha sido la noche del domingo para entrar en una buena operativa en long por divergencia alcista, ¿ok? Ahí se ve claramente lo que ha sucedido a nivel de acción del precio. Gráfico de una hora. Y siempre importante, tengan en cuenta estas mechas de liquidez. Siempre aparece en el mercado cripto, siempre aparece en Bitcoin. Siempre van a buscar liquidar a los que se adelantan en operar en long y short en futuros. Así que
Tomen eso en cuenta, ¿vale? Eso es en lo que respecta al gráfico de una hora. Ahora, en el presente, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, actualmente estamos teniendo una ruptura. El precio subió y esto no solamente se quedó en un simple rebote, sino que rebotó y consolidó. Tuvo muchas velas de pausa posicionada en la zona del trail de 55, en lugar de rebotar y rechazar. Esto no ha hecho, sino que subió y consolidó. Y ahora está ejerciendo una ruptura. Veremos, amigos, si esta ruptura consolida, es una ruptura de las buenas, para luego apoyar en la media exponencial de 55 y luego continuar con su tendencia alcista en gráfico de una hora, que significaría más que nada una recuperación seguramente del gráfico de 4 horas y el gráfico diario. ¿Ok? Entonces, al corto plazo, ¿qué podemos hacer en gráfico de una hora? En este punto creo que nada, simplemente esperar a que esto termine de romper. Lo que tocaría es esperar velas rojas, correcciones, para integrarnos a favor de la tendencia del gráfico de una hora, a favor del movimiento, a favor del volumen, que fue volumen que entró para que el precio de Bitcoin vaya a la alza. ¿Ok? En lo que respecta a temporalidad más alta, gráfico de 4 horas, ¿qué hemos tenido nosotros en un gráfico de 4 horas? Ojito con esto. Ojito con esto porque aquí se ve el claro ejemplo de la importancia de la fractalidad. ¿Ok? En gráfico de 4 horas también hemos tenido una divergencia alcista. Hemos tenido nosotros este mínimo de aquí formado aproximadamente, que este podríamos decir que lo superó ligeramente, y luego hemos tenido este otro mínimo reciente aquí, que es el importante, este mínimo de aquí, porque este mínimo fue el que formó el siguiente valle rojo. Entonces tenemos este mínimo aquí que formó el siguiente valle rojo. Y hacemos lo mismo que hicimos en gráfico de una hora. Mínimos decrecientes, valles decrecientes también. Divergencia alcista a partir de este mínimo que formó un squeeze momentum más pequeño para arriba. Rebote alcista. Ahora recuerden que las divergencias no nos marcan un cambio de tendencia necesariamente. Las divergencias significan de que hay una mucho más alta probabilidad de que el precio quiera hacer un movimiento contratendencial, que en este caso sería pues un rebote. Y ya se está prácticamente culminando el patrón de rebote al que apuntaba esta divergencia alcista del gráfico de 4 horas. Detalle importantísimo. Esta divergencia alcista en gráfico 4 horas, que tuvo formación, el suelo, el dip, el mínimo, se pudo haber cazado el gráfico en una hora, dándole seguimiento a la divergencia que tuvimos también en esa temporalidad. Fíjense lo curioso, por eso digo que la fractalidad es importante. Este mínimo de aquí, donde tuvimos la oportunidad de cazar el dip, el suelo de la caída, tuvimos la oportunidad de poderle entrar o poderlo cazar aquí, en esta divergencia alcista. Aquí que se formó la divergencia alcista entre valles y acción del precio. Aquí estaba la entrada. Entonces, el gráfico de una hora nos ha dado una divergencia alcista que nos marcó el suelo y el mejor precio óptimo de entrada para la divergencia alcista del gráfico mayor, del gráfico de 4 horas, que es justamente esto que hemos visto pues aquí en imagen, que estamos viendo justamente en esa temporalidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué se puede esperar en gráfico 4 horas? Pues bueno, veremos si es que la zona de aquí marca algún tipo de reacción o rechazo. ¿Ok? Porque el precio aún no es alcista. No podemos confiarnos de que esto se vuelva alcista. Simplemente son unas cuantas velas verdes con algo de volumen que no es nada destacable, porque más volumen hubo aquí y aquí, pero sí es una subida que parece ser un rebote. Veremos cómo evoluciona. Veremos si reacciona o no a la baja luego de tocar la media exponencial de 55. En lo que respecta a osciladores, pues le queda un poco de desarrollo de valle rojo, puede formar incluso un valle verde y puede subir un poquito más el precio hasta aquí. Por eso digo de que falta un poco de desarrollo del gráfico de 4 horas. Y en lo que respecta al RSI estocástico, pues ya estamos en zonas de sobrecompra. Aún no ha girado hacia la baja lo que es el cruce estocástico, pero sí nos estamos ya perfilando de que estamos en esta zona de sobrecompra, con lo cual le queda un poco de desarrollo, pero no mucho, ¿no? Diría que unas 3-4 velas que podría empujar todavía a la alza el gráfico de 4 horas, ¿ok? En lo que respecta a soporte y resistencia, pues esta zona de hecho es una zona peligrosa, porque fíjense que esta zona es el point of control, es decir, que es el máximo pico de volumen del perfil derecho.
¿Eso qué significa? Que es una resistencia y una resistencia fuerte. De todos los soportes y resistencias marcados y trazados aquí, este perfil de volumen de color azul que ven a la derecha marca los picos más fuertes y potentes. Y en este caso, esta zona es un pico de volumen muy, muy fuerte. Así que atentos que se puede venir algún tipo de rechazo. ¿Ok? Eso ya lo iremos a ver con el pasar de los siguientes 2-3 días, ¿no? Que puede haber algún tipo de rechazo. Luego puede haber otra consolidación y luego recién cambiar de estructura. Totalmente. Es algo que hemos visto en muchas ocasiones en Bitcoin. Que tenemos el impulso de rebote, le cuesta superar la resistencia, rechaza, pero consigue el primer mínimo mayor al anterior. Y cuando la acción del precio de un activo consigue un mínimo mayor al anterior, es posible que se venga un inicio estructural de cambio de tendencia. Que vendría a ser algo así. Pero eso simplemente es ya especular. ¿Ok? Entonces, gráfico de 1 hora, estamos en el proceso de rebote y proceso de ruptura para cambiar la tendencia alcista en gráfico de 1 hora. Y en el de 4 horas, pues estamos en el rebote. Y esa fuerza alcista del gráfico de 1 hora puede servir para seguir empujando un poco más hacia aquí. Nada más. ¿Ok? Entonces, ese es el resumen. La entrada ya se dio. En este punto lo que toca es administración de trade. El que logró entrar en la divergencia alcista de 1 hora o 4 horas, pues lo que toca ahora es administrar el trade. Tomar take profit parcial, proteger el stop loss a precio de entrada, es decir, a break-even, ¿no? Asegurarse no perder y no ganar, y darle seguimiento a lo que haga en las siguientes velas. ¿Ok? En lo que respecta a mapa de liquidaciones, es muy interesante cómo literalmente la zona que teníamos trazada hace bastante tiempo como un imán fuerte de liquidez para el precio, justo vino a atacarlo aquí. Y podemos verlo clarísimo. Teníamos esta zona como ataque de liquidez y teníamos esta zona como ataque de liquidez. Y el precio que hizo, colapsar, barrer esta primera zona de liquidez, rebotó, lateralizó, acumuló más liquidez y nuevamente a barrer la liquidez, que fue lo que hemos hecho durante los últimos 2-3 días. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Fíjense cómo nosotros, luego de barrer esta liquidez, el precio decidió regresarse para luego recién recuperarse, que es lo que estamos viendo en las últimas horas. ¿Por qué ha hecho esto el precio? Porque el precio viene, liquida a todos los que tenían sus precios de liquidación y stop loss aquí, pero hay gente que también coloca sus órdenes límite aquí, que de hecho somos nosotros, los traders inteligentes, los traders con estrategias rentables, que buscamos que ataquen la liquidez antes de posicionarnos en un trade. En este caso, lo que hacen en este retesteo es terminar de sacudir el árbol, terminar de limpiar a los que se colaron en long aquí. Porque tú suponte, hay gente que esperó la liquidez como nosotros lo hicimos en este canal. La mayoría lo hicimos. Que atacara la liquidez antes de intentar cazar un trade. Vale, pues entramos aquí, a la alza. Buen profit. ¿Por qué no? Buen profit hasta aquí. Buen tramo. Sin embargo, lo que hacen antes de hacer un movimiento más importante a la alza es terminar de limpiarlos. Porque mucha gente que entró en long aquí, ya sea aquí o un poquito más arriba aquí, lo que hace el precio es que cae y los que protegen break-even los botan. O lo que hacen es que los que entraron un poquito tarde, vale, los ponen nerviosos porque los ponen en rojo, en pérdida. Y tienen miedo de que esto se regrese y vaya a romper. Entonces, ese tipo de doble suelo, ese tipo de doble golpe, doble tap que te hacen, es para que los que son traders más astutos y que entraron aquí, pues también ponerlos nerviosos y que suelten posiciones. Ese es el movimiento de rellenar esta liquidez que dejo aquí. ¿Vale? Para hacer una doble cacería. No solo cazaron la liquidez de los primeros, sino también de los segundos que entraron luego en la liquidez. Los liquidan aquí o los ponen nerviosos y luego recién sube. Entonces es así. Dense cuenta cómo el mercado constantemente busca manipular, busca que la gente suelte sus posiciones antes de hacer un movimiento correcto hacia la dirección que desea hacerlo Bitcoin. En este caso, pues podemos ver que es un movimiento a la alza, que es lo que estamos teniendo, ¿no? Porque ya barrimos las potenciales liquideces que ha habido. Ahora, la zona target, según por liquidez, es aquí arriba. La zona de los 60.200 aproximadamente, ¿ok? Los 60.200 aproximadamente, ¿ok? Esta zona de aquí. Entonces el precio cae, cae, cae y ahora sube por aquí. Ahí está. Esa es la siguiente zona target en base a liquidez. ¿Ok? Pero veremos cómo evoluciona. Muchas veces antes de querer atacar esta liquidez, el precio lo que hace, y ojo con esto que es pura especulación y experiencia neta que les estoy compartiendo, el precio lo que hace es fingir que cae un poco,
para ir acumulando más y más y más y más shorts para luego dar un movimiento fuerte y terminar de barrerlos. Y esto que tú ves pintado de color verde, al final pintarlo de amarillo o un poquito de rojo. Muchas veces hace eso Bitcoin. Muchas veces hace eso. Que es que no de frente subir a la siguiente liquidez, sino que aguantarlo un poco. Blofear un poco. Antes de que se acumule más liquidez. Es que realmente es eso. Ellos necesitan que se acumule bastante liquidez para que, oye, sea una buena ganancia, sea un buen profit el que se lleven por mover el precio hacia esas zonas de market making. ¿Ok? Eso se llama market making, es decir, el precio tiene algoritmos que constantemente están cazando esos pools de liquidez. Constantemente saben que si no es rentable a tal pool, van haciendo movimientos que hacen que dé paciencia que se acumule ese pool de liquidez. Y cuando se acumula, van atacando, atacando, atacando constantemente esa liquidez. Entonces es importantísimo que por eso integren en su análisis la liquidez. Por último, si quieres mejorar tus habilidades de trading, si quieres llegar a la rentabilidad, evitar que te barran stop loss, evitar liquidaciones, puedes unirte a mi canal de Telegram gratuito con el enlace que está en la descripción del video, en el cual vamos a abrir esta semana nuevas vacantes para la Academia de Trading. Así que estén atentos, que será un evento excepcional que tendremos esta semana. Yo me despido, espero haberte aportado el máximo valor en este video y nos vemos en la próxima. Chao.